Preparémonos para la proclamación de la palabra. Vamos a buscar la lectura en Juan capítulo 18. Lectio divina en Juan capítulo 18. Son de los versículos 28 al 40. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 18, de los versículos 28 al 40. Vamos a leerlo de forma alternada, primero varones, luego damas, y nos unimos al final. Juan 18, 28 al 40. Iniciamos varones. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes me han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a entonar el himno número 123, Jesús es mi Rey soberano. Himno número 123. De la parte de Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida. Himno 123, Jesús es mi Rey soberano. Dejando su trono de gloria,
El título del mensaje de este día es Un reino no de este mundo. Recibamos así de pie nuestro pastor. Vamos a abrir la escritura, hermanos. En el Evangelio de Juan, una vez más, ahora en el capítulo 12, para dar lectura a el pasaje que nos recuerda el evento que conmemoramos el día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Leemos alternadamente. Dice la palabra del Señor: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como escrito está: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Bendito y soberano Señor, recordar los eventos finales que nos atestiguan aquellos que presenciaron, dando certeza, Señor, a nuestro corazón y también por tu Espíritu Santo, obviamente, afirmando, Señor, nuestra fe, dándote gloria, Señor, por lo que has hecho a favor nuestro, sin merecerlo nosotros. Ahora, como reconciliados, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos para escuchar tu voz, para ser edificados, Señor, como tú quieres, de manera que estemos preparados siempre para servirte con toda nuestra vida. Danos entendimiento, Padre, te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. La celebración que nos ocupa en estos días, como lo hemos venido diciendo, hermanos, habiéndonos preparado durante el tiempo de la Cuaresma, lo hemos hecho para llegar a este punto. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que le ha sido encomendado por el Padre, está llegando no solo al final, sino también está llegando a los momentos más críticos. A medida que se acercan esos momentos decisivos, vemos a nuestro Señor Jesucristo sufriendo por nosotros. Nos recuerdan aquella descripción de Isaías 53, maravillosa descripción que durante la semana también tendremos presente para hacer referencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está por suceder, como hemos leído en el Evangelio, ya había sido dicho por nuestro Señor Jesucristo, y no solo por Él, había sido ya mucho tiempo antes anunciado por los profetas que así sucedería. El Señor había dicho no hacía mucho a sus discípulos que deberían subir a Jerusalén. Les había dicho también lo que sucedería. Marcos capítulo 8, por ejemplo, nos dice en el versículo 31 y los que le siguen. Él iba a Jerusalén para dar cumplimiento a la misión que se le había dado. Al escucharlo, los discípulos, particularmente Pedro, comenzó a reconvenir al Señor, diciendo que tuviera más cuidado de sí mismo, que no se expusiera. En esto parecía tener
un buen aprecio por el Señor, pero lo que recibió fue una reprensión dura, porque el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Y posteriormente le dice: ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con decir aquellas palabras: ten cuidado, Señor, de ti, se ponía él mismo en contra de la voluntad de Dios. Así que las buenas intenciones no nos justifican. Con toda y buena intención que tengamos, si nos contraponemos a la voluntad de Dios, estamos haciendo algo reprensible. La buena intención nunca es justificación para nuestros actos. Lo será siempre la palabra del Señor. Previo a los acontecimientos finales, también sucedió algo. El Señor Jesús resucitó a Lázaro, un amigo muy estimado por él, y no solo Lázaro, sino también sus hermanas, Marta y María. Así que cuando el Señor pasaba por Betania, solía visitar a sus amigos, pasar a ellos. Y cuando sucedió que Lázaro se enfermó, sus hermanas rápidamente dieron noticia al Señor para que viniera, porque estaba gravemente enfermo. Todos conocemos la historia, no es para referirla ahora. Pero este milagro, que fue a vista de todos, porque cuando vieron un muerto resucitar, agitó a todos los presentes, con ellos a toda Betania. Y la noticia fue mucho más allá de Betania, que todo el mundo comenzó a hablar de lo que había sucedido. Nos lo dice el capítulo 11 de Juan. Tiempo después de estos sucesos, se acercaba la fiesta de la Pascua, la primera de las grandes celebraciones que tenía el pueblo de Israel, porque señalaba el día que el Señor los liberó de Egipto, señalando también el inicio del año de los judíos, del pueblo de Israel. En esta fiesta, y en el contexto de esta fiesta, como estaba dicho por la palabra del Señor, muchos se encaminaban a Jerusalén para celebrar la fiesta. Así que por los caminos había mucha gente transitando, encaminándose a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Entre otros, entre todos ellos, el Señor Jesús también se dirige hacia allá. Pero antes de llegar a Jerusalén, hace un alto en Betania. El texto dice que 6 días antes de la Pascua, capítulo 12, versículo 9 de Juan, el Señor Jesús vino a Betania a visitar a sus amigos. Y entonces, gran multitud de los judíos supieron que estaba ahí. ¿Y qué hicieron cuando supieron que el Señor estaba ahí? Vinieron rápidamente, dice el texto, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. ¿No? Algo había sucedido y bueno, no podíamos quedarnos al margen. Ahí no había todavía WhatsApp para que uno tomara la foto y dijera, mira, Lázaro resucitó, ¿no? Así que había que ir a verlo con sus propios ojos. Ante este escenario de que el Señor Jesús estaba alborotando a la gente, que toda la gente estaba poniendo su atención en el Señor Jesús, ¿quiénes se pusieron celosos? Y los celos son muestras de egoísmo. Los principales sacerdotes y los líderes de los judíos se llenaron de celos. Se preguntaron entre ellos, ¿qué haremos? Porque este hombre, refiriéndose a Jesús, dice, hace muchas señales. En referencia a este punto, Hendriksen lo dice en estas palabras, refiriéndose a lo que está sucediendo. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que, dice el texto en el versículo 53 del capítulo 11 de Juan, desde aquel día acordaron matarle. ¿Hasta dónde pueden llevar los celos?
la envidia. La perspectiva del Sanedrín era que muy pronto el mundo aceptaría a Jesús como el Mesías político. Y esto tendría consecuencias negativas. Lo que estaban cuidando con todo esto eran sus intereses. El Sanedrín tenía influencia política. Así que no solamente se dedicaban al sacerdocio, a estudiar las Escrituras, eran una fuerza política también. Así que ellos dijeron, tendrá consecuencias negativas si dejamos que las cosas transcurran. Lo que veían es que si no se hacía nada, los romanos, cuando escucharan que había un nuevo Mesías, que estaba a punto de dirigir una rebelión en contra del gobierno constituido, se levantarían para venir en contra de ellos, aplacar esa rebelión, y eso significaría entonces, pensaban ellos, la destrucción del lugar santo y por supuesto la pérdida de todos sus privilegios. Pero se equivocaban. Sí, el Señor Jesucristo es Rey, pero no vino para confrontarse con Pilato o con el emperador romano o con cualquier otro gobernante terrenal, porque el Señor Jesucristo no está buscando ser un rey como ellos. Por eso, cuando leemos en las Escrituras que fue llevado nuestro Señor ante Pilato, ¿de qué lo acusaban para llevarlo ante Pilato? Lo acusaban de sedición. Obviamente, esto le interesaría al gobierno romano y aplicarían la sentencia para alguien que se atreviera a rebelarse contra el gobierno romano. Le acusaron de llamarse a sí mismo rey de los judíos. Obviamente era una acusación amañada. Pero cuando le pregunta a Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? Nuestro Señor Jesucristo responde, mi reino no es de este mundo. Con estas palabras ponemos énfasis en que el Señor no está buscando un poder, un puesto político, un lugar como estos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es un reino espiritual. Primero veamos la aspiración política que veían en el Mesías. Hasta el día de hoy, los judíos conceptualizan al Mesías como un líder político. Por eso es que no creen que Jesús haya sido el Mesías. Los judíos tenían entonces, y siguen teniendo hoy, la visión de un Mesías con tintes políticos. Esta expectativa no inició en el siglo I, no estaba apenas emergiendo ahí. Inició mucho tiempo antes. Era una expectativa ya de largo tiempo. Por ejemplo, en los libros de los profetas, solo por mencionar un ejemplo, hermanos, Jeremías 23:5. En los libros de los profetas, como Jeremías, es reiterado ahí en los profetas que le siguen, llamados profetas menores, también encontramos esto. Se menciona frecuentemente la promesa de que Dios restablecerá el reino de David. Dice este pasaje de Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta expectativa de que el Señor había prometido esto fue interpretado como que el pueblo de Israel sería restituido como la nación que era en el tiempo del rey David, como leemos en Primera de Samuel. Cuando el Señor llamó a David para ser el rey de su pueblo, un rey conforme al corazón de Dios, se dijo desde su juventud. Esta idea de que entonces en algún momento el Señor volvería a restablecer a la nación de Israel como lo había sido en el tiempo de David, uno de los
de las épocas más gloriosas del reino de Israel, porque el siguiente fue el único en el que todavía Israel estuvo como nación, con Salomón. Terminando el reino de Salomón, se dividió el reino y después sucedieron cosas que llevaron al exilio, tanto a las 10 tribus del norte como a las tribus del sur. Pero mantuvieron esta expectativa. Creían entonces que cuando vendría el Mesías sería un líder político, sería un guerrero, sería alguien que se nombraría rey y dirigiría a su pueblo para volver a ser la nación independiente de aquellos años. En este punto, debemos recordar lo que significa el término Mesías, aunque lo hemos dicho en la época de la Natividad. El término significa ungido, y el término se refiere a una forma de dar un cargo a una persona. Es decir, cualquier persona que es nombrada para desempeñar un cargo, se puede decir que es Mesías. El rey David, por ejemplo, es Mesías. El rey Salomón es Mesías. Saúl o Samuel. Todos estos personajes fueron llamados y fueron ungidos para desempeñar un oficio. Así que el término Mesías no era tan exclusivo para solo una persona, pero en ese contexto histórico, todos estos oficios anticipaban a un Mesías y anticipaban algo de su obra, de sus oficios. Pero si solo nos detenemos en la definición etimológica del término y decimos que es un término que se le da a una persona, que se le da un cargo para que lo desempeñe, entonces puede serlo cualquiera. En el Antiguo Testamento, como hemos referido, se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes. Y así entonces cualquier persona que recibía el nombramiento para ejercer un oficio o una tarea particular, era entonces un Mesías. Con este significado y la promesa del Señor que hemos referido en Jeremías 23, no era extraño entonces que los israelitas comenzaran a albergar esa idea de un líder político. Añadamos a eso los eventos históricos posteriores, porque como hemos dicho, solo hay 3 reyes en el tiempo de los cuales el reino de Israel estuvo como tal. En el inicio, el reino de Saúl, que duró 40 años. Enseguida, con el reino de David, que duró más o menos lo mismo. Y finalmente, el reino de Salomón, que dura más o menos lo mismo. Entonces, un poquito más de un siglo disfrutó Israel de este estatus de nación independiente con su rey. Además, llegando a ser un reino glorioso con Salomón, que aún las naciones aledañas venían, como es la historia de la reina de Saba, que conocemos también. Pero después de eso, con el hijo de Salomón, se dividió el reino. Y en el año 722, el reino del norte, las 10 tribus del norte, fueron llevadas al exilio por los asirios. Y nunca más se supo de ellos. Por eso suele decirse popularmente que las 10 tribus perdidas de Israel fueron dispersadas entre las naciones en aquel tiempo. No pasaron muchos años, porque del 722 al 586, porque en ese año vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén. También en ese año se llevó a los exiliados, entre los cuales iban muchos jóvenes, como Daniel, Ezequiel, otros jóvenes. A partir de eso, Israel no fue una nación más independiente. Estuvo subyugada por los asirios por una parte, después por los caldeos, después vinieron los griegos, finalmente los romanos. Me faltaron unos. Babilonia. Los que siguieron a los babilonios. Los persas. No. 600 años siendo una nación en servicio a otra nación.
¿qué espíritu creen que hay en la gente viviendo así? Lo que buscan es el día en que sean liberados de esos gobiernos para ser una nación otra vez como en el pasado, una nación gloriosa, con su propio rey, su propia nación, con la libertad de desarrollar su vida. Así que, como he dicho, no era extraño. En el año 167, más o menos, los que estaban a cargo de esos territorios donde habitaba el pueblo de Dios, los Seleucidas por una parte y los Ptolomeos por otra parte, pero siendo un poco más agresivos, los Seleucidas querían helenizar al pueblo de Dios. Y entonces se levantó una rebelión. Esa rebelión es contada por los libros de los Macabeos, que están estos libros de los Macabeos entre los libros deuterocanónicos. Pero ahí se levantó un grupo de judíos celosos, porque vieron amenazado no solo su nación, sino también su culto a Dios. Se levantaron en rebelión. Estos son algunos acontecimientos dichos en términos muy generales, que nos ayudan a ver que era hasta cierto punto muy lógico que los israelitas estuvieran esperando que llegara un libertador, que llegara un Mesías, alguien que finalmente los uniera, produjera una rebelión, se liberaran del yugo de las naciones extranjeras y llegaran a ser una nación otra vez independiente. Pero no solamente estaba esta historia. Los que escucharon al Señor en su prédica y vieron sus milagros, también albergaron, y por el contexto anterior, el deseo de que el Mesías había llegado, en ese concepto de que vendría este líder político. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, aquellos que fueron testigos, y no solo testigos, sino beneficiarios del milagro que Jesús hizo multiplicando los panes y los peces, que además sobró bastante. ¿Qué es lo que hicieron cuando despertaron después de haber comido tanto? Porque después de haber comido mucho, da mucho sueño. Y entonces, ¿qué hicieron cuando despertaron? Buscaron al Señor y ya no estaba ahí. Lo fueron a seguir y lo encontraron hasta Capernaum. Pero, ¿qué dice el versículo 15? Y el capítulo 6, versículos 26 y 27. Todos aquellos que se habían beneficiado pensaron que había llegado el Mesías, porque comenzaron a albergar la idea de nombrarlo rey. Dijeron, este es el que nos conviene. Ahora, nosotros no estamos lejos de eso, hermanos, porque cuando se trata de votar a alguien, por ejemplo, para la presidencia, para alguna gobernatura, algún puesto de elección popular, ¿por quién tendemos a votar? Por el que nos baja la luna y las estrellas, ¿no? El que dice que nos va a solucionar nuestros problemas. Y los políticos lo saben, por eso sus promesas son así. Ese es el populismo. No, dile a la gente que vas a ser bueno con ellos y vas a ver cómo la gente va a votar por ti. Ellos dijeron, nos conviene este Mesías, porque con este Mesías hambruna no va a haber. Y si vemos los otros milagros, enfermedades no va a haber, cataclismos no va a haber, porque calma las tormentas, le dice al viento calla y enmudece, porque le dice al paralítico levántate y ve. No necesitamos IMSS, no necesitamos ISSSTE, no necesitamos... Este rey es el que nos conviene. Y entonces dijeron, busquémoslo para hacerlo rey. El Señor supo la intención y por eso se ocultó de ellos. Pero no solo ellos, también los discípulos del Señor. Marcos 10:37, en una ocasión, Santiago y Juan
se acercaron al Señor. Ahora la narración de Mateo nos dice que fue su mamá. Ya estaban grandecitos, pero su mamá vino y dice, pues ahora es cuando, ¿no? Se acercaron al Señor para hacerle una pequeña solicitud. Porque así es como se llega a los políticos, ¿no? Una pequeña solicitud, una pequeña petición. ¿Cuál es esa pequeña petición que estos discípulos del Señor tienen? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron al Señor con una solicitud. Dice, versículo 37. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No dijeron Señor, por lo menos ahí en el sindicato X, allá en la agencia Y, no. Poquito, a tu diestra y a tu siniestra. Es decir, los puestos más altos. Una pequeña petición. Porque, Señor, cuando vengas en tu reino, cuando tú seas rey, Señor, aquí que nosotros dos estemos ahí, uno al lado del otro. No era porque ahí era el lugar para platicar con el Señor. Es porque estos son puestos de autoridad. Después del Señor, después del Rey, estos son los dos puestos de mayor autoridad. ¿No? Entonces, miren, había esas intenciones. A esos se sumaron los que gritaron en la entrada del Señor a Jerusalén. En el pasaje que hemos leído de Juan 12, cuando nuestro Señor Jesucristo finalmente llegó a Jerusalén y hace la entrada triunfal, hubo mucha gente, se arremolinó mucha gente porque ya se había escuchado de lo que había hecho en Betania. Seguramente mucha gente venía con él desde Betania, acompañándolo en esa travesía, porque es una distancia muy corta. Y de hecho el Señor durante esta semana ejerce su ministerio en Jerusalén, pero se va a pernoctar a Betania. Así que mucha gente viene arremolinada. ¿Qué espera toda esta gente que está gritando ahí? Conocen las Escrituras porque están recordando un salmo. ¿Qué espera esa gente de Jesús que ha sanado, y no solo sanado, sino resucitado a Lázaro y toda la obra que precede? ¿Qué esperan? Cuando gritan, ¿qué es lo que están esperando? Porque no gritan de a gratis. Sus expectativas pronto se van a ver venidas abajo. Porque el Señor Jesucristo no hace lo que esperaban que haría. Y pronto aparecen decepcionados y algunos días después gritarán, pero ya no de algarabía, ya no de gozo, ya no con una expectativa positiva, sino completamente decepcionados, gritan, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque Cristo no fue, el Mesías no fue el líder que esperaban. Ni fue revolucionario, ni armó un grupo de gentes, ni se rebeló contra el gobierno, nada de eso hizo. No tomó el papel de un líder político para independizar a la nación de los judíos del dominio de los romanos. Aquí se vieron todas sus expectativas venidas abajo. Porque el Señor no era ese tipo de líder, ese tipo de rey. Esto nos lleva, hermanos, a una pregunta. Tú que sigues a Cristo, ¿qué esperas de Cristo? Porque puede ser que tu expectativa no sea la correcta. Para aquellos que pregonan hoy el evangelio de la prosperidad, cuyos templos se llenan, rebosan, ¿qué espera la gente que está escuchando ahí? Pues si es la prosperidad, ¿prosperidad de quién? El único que prospera es el pastor. Pero la promesa de que prosperará tu empresa, de que tendrás más dinero, que tendrás más carros, que tendrás vacaciones, que tendrás lujos, con razón se llena.
Había un estribillo que aprendí de niño sobre las ofrendas. Y cantábamos, y decía el estribillo, si tú das un peso, el Señor te da dos. Sí, multiplicación automática. Entonces no quiero 2 pesos, quiero 4. No quiero 4, quiero 10. No quiero 10, quiero 20. No quiero 20, quiero 100. No quiero 100, quiero 1000. Entonces, esa perspectiva hace que veamos al Señor no como Él es, sino como nosotros queremos que sea. Mucha gente va tras el Señor no por lo que Él es, no viendo como Él es, sino como quiere que sea. Se hace un Mesías para sí mismo. Alguien que esté ahí 24/7, porque cuando lo necesites quieres que haga lo que tú quieres. Quieres un Señor que te sane cuando estés enfermo. Quieres un Señor que te saque del problema cuando estés en problemas, sea de salud, sea de lo que sea. Aprendemos a mirar al Señor como alguien que está al servicio nuestro y no como alguien a quien debemos servir. Esa no es una visión correcta. El Señor Jesús no vino para eso, para satisfacer todos nuestros deseos, para satisfacer todas nuestras necesidades. El Señor Jesucristo está haciendo algo mucho más grande que escapa a la visión de los que están atestiguando todos estos eventos. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor dice, versículo 34 de Juan 18, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor responde con una pregunta. ¿Dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿A quién se refiere? Que ha venido con la acusación el Señor Jesucristo de aquellos que le han entregado a Pilato, acusándolo de ser un revoltoso, de ser un revolucionario, de querer derrocar al imperio romano. Así que, si es así, le interesa a Pilato y le interesa al gobierno romano y por lo tanto van a tomar cartas en el asunto. Dice Pilato, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es decir, no es una acusación que tenga el imperio romano sobre Jesús. Es una acusación que tienen los líderes judíos sobre el Señor Jesús. Y ahí es donde Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Es decir, el Señor Jesús no se debe comparar con los líderes políticos. No tiene ambición de poder. No tiene ambición de querer gobernar, de querer tener un puesto. No se debe confundir con eso. Por eso dice, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si así fuera, entonces evidentemente el Señor tendría a sus seguidores peleando por Él. Porque cuando fueron por el Señor Jesucristo, apenas si Pedro resistió y cortó una oreja. Pero nada más. Todos los demás corrieron. El Evangelio de Marcos dice que incluso algunos estudiosos dicen no queriéndose evidenciar, no lo dice, pero él dice uno de los discípulos incluso huyó desnudo, ¿no? Porque en esos momentos de apremio, pues patitas porque las quiero, ¿no? Entonces dejaron al Señor solo. ¿Qué es entonces el reino del Señor? ¿Cómo debemos entender el reino de nuestro Señor si Él está diciendo no es un reino político? Cuando decimos que es un reino espiritual, ¿qué queremos decir con eso? No queremos
queremos decir que no tenga nada que ver con la realidad material. Por supuesto que el reino de Dios tiene que ver con esta realidad, con la realidad nuestra, con la vida y todos los aspectos de nuestra vida. Pero no debemos concebir el señorío de Cristo como el señorío del César o como el señorío de cualquier presidente de cualquier nación. Lo que queremos decir cuando decimos que el reino es espiritual es que no se trata sino del gobierno de Dios por medio de su palabra en los corazones de los que creen en Él. El Señor gobierna por medio de su palabra estructural, su palabra direccional y su palabra autoritativa. Y aquí, a quien tenemos es la palabra autoritativa. Porque miren cómo responde el Señor en el versículo 37. Le dijo Pilato entonces, luego, ¿tú eres rey? Respondió, tú dices que soy rey. Y yo para esto he nacido. Es decir, ¿sí está diciendo el Señor? Sí. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No para armar una guerrilla y entonces pelear con la autoridad en turno para quitarla y ponerse ella, sino porque el mundo, después de la caída, como dice el apóstol Pablo, está sumida en la mentira. Y el principio que rige en la vida es la mentira, y el principio que da origen y da lugar a todas las estructuras sociales es la mentira. El Señor Jesucristo vino para establecer la verdad como principio de redirección para todas las cosas. Por eso el libro a los Hebreos dice, iniciando el mismo libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, en el principio, Dios se ha revelado de muchas maneras, pero en estos posteros días se ha revelado por el Hijo. De manera que el Hijo ha venido precisamente para dar a conocer la verdad. Y el reino se abre paso, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza y la autoridad de la palabra de Dios. El reino de Dios, el reino de Cristo es espiritual porque inicia por el reconocimiento de Cristo como Señor. Por eso la primera confesión cristiana es: Jesús es mi Señor. Cuando escuchamos al Señor Jesucristo predicar, ¿qué es lo que predica nuestro Señor? Mateo 4, versículo 17 y versículo 23. Quienes son ágiles para encontrar los textos, hermanos. ¿Cómo nos refiere Mateo y los otros evangelios que el Señor Jesús está haciendo? No está reuniendo gente para adiestrarla para la guerra, no está escondiéndose allá en algunos lugares recónditos para entrenar a sus guerreros. El Señor Jesucristo está en medio de la población predicando, enseñando. ¿Qué dice el versículo 17 de Mateo 4? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor comienza su labor mesiánica apenas habiendo sido ungido para ese oficio en el capítulo 3. Cuando asistimos al bautismo del Señor Jesucristo, es el inicio precisamente que el Padre está dando para su ministerio. Y entonces escuchamos al Señor Jesucristo predicar el evangelio del reino de los cielos. Es decir, el señorío de Dios sobre todos los órdenes de la vida. Por eso el Señor Jesús no predica sino con autoridad, porque la exigencia del reino de los cielos es: arrepiéntete. El Señor Jesucristo no predica como los evangelistas modernos, beneficios, provechos. Si vienes a Cristo, Él te va a dar. Si entregas tu vida a Cristo, el Señor te va a premiar. Si vienes a los pies de Cristo, el Señor te va a dar. Como tratando de convencer, entonces, ¿por qué debes venir a Cristo? Como los políticos, ¿no? Si votas por mí, entonces yo te voy a renovar tu calle. Si votas por mí, voy a poner agua en tu colonia. Si vienes por mí, voy a mejorar el alumbrado público, etcétera, etcétera. Pues sí, hay que votar por ellos para beneficio nuestro. El Señor Jesucristo no está haciendo eso. El Señor Jesucristo está poniendo en el centro de su predicación el señorío de Cristo.
el señorío de Dios sobre todas las cosas y anunciando entonces el arrepentimiento o llamando al arrepentimiento. Por eso dice nuestra confesión, el Catecismo de Heidelberg, pregunta 31. ¿Por qué se llama Cristo? Es decir, ungido. Dice, porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención. Para ser también nuestro supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros. Y tercero, para ser nuestro Rey, que nos gobierne por su palabra y por su Espíritu, y nos guarde y conserve la redención que nos ha adquirido. Los tres oficios de Cristo en esta pregunta, en esta respuesta a la pregunta 31. Es nuestro Rey, porque nuestro Rey nos gobierna, no por la espada, sino por la palabra, por la verdad. Por eso respondió a Pilato, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y por eso nos gobierna por su palabra y por su Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Hay una oración que todos conocemos y la repetimos como iglesia cuando un servidor no está. ¿Cómo se llama esa oración? Padre nuestro. En esta oración hay una súplica. Dentro de toda esa oración, el Señor nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino. Ahora, podemos entender eso de por lo menos dos formas. Uno, viendo al reino como a la lejanía en el futuro, como lo hacen los dispensacionalistas, como una realidad futura, y entonces nosotros en la oración diciendo, Señor, que esa promesa de tu reino se cumpla, que ya venga, que ya se realice. Obviamente no es nuestra interpretación, sino lo que establece nuestro catecismo en su explicación. Venga tu reino, es decir, reina de tal modo sobre nosotros por tu palabra y por tu espíritu, que nos sometamos cada vez más y más a ti. Entonces, en lugar de estar gritando como aquellos que veían al Señor sobre el pollino y pensando en su propio provecho, en su propio beneficio, bendito el que viene en el nombre del Señor porque ahí me va a ir bien, entonces la manera correcta de ver a nuestro Señor en esta súplica, decirle, Señor, venga tu reino, es, Señor, que yo, como hijo tuyo, me someta cada vez más y más a ti. Creer en el Señor Jesucristo y en su señorío no es para nuestro provecho en primer lugar y nuestro servicio, para que, digamos, ya tenemos asegurado todo, sino en primera instancia para que aprendamos a ser suyos, a someternos a su señorío y ser gobernados por su palabra. Miremos los siguientes pasajes. Salmo 143, versículo 10. Salmo 119 también, el versículo 5. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Ahí está el reino de Dios, porque el reino de Dios comienza en el corazón. Donde quiera que se hace la voluntad de Dios, ahí está el reino, porque ahí es declarado el Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestra suprema autoridad. Entonces, ¿cómo dice el texto otra vez? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad.
Eres rey, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero luego queremos nosotros que el Señor haga nuestra voluntad. Me siento decepcionado porque oré al Señor porque sanara a mi hijo y no lo hizo. Mucha gente hace eso. Eso solo sirve para entonces decir, ya no sigo con el Señor. Cuando estuvo en medio de otro problema, igual oré al Señor y no me respondió porque no se solucionó como yo quería. Es que el Señor no está para complacernos. El Señor es sabio respecto de lo que tiene para nosotros. Si le pido un Ferrari, Él me da un bocho. Porque ¿qué necesito para ir del punto A al punto B? El Señor dice, esto es lo que necesitas. ¿No? Ahora dice, bueno, que sea un bocho, pero un bocho tuneado. Está bien. Pero dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y el Salmo 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Otra vez, ojalá fueran ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Señor, que mi vida sea ordenada por tu palabra. Porque de repente ahí como que se oye un poquito más general, ¿no? Pero que está diciendo, Señor, que mi vida, es decir, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, todo lo que yo soy, Señor, cumpla tu voluntad. Porque luego en nuestra vida hacemos lo que a nosotros se nos antoja, lo que hacemos es nuestro capricho, no la voluntad de Dios. Y Mateo 6:33, que es conocidísimo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. Y el bocho vendrá después. Pero entonces nos enseña que cuando oramos al Señor diciendo, venga tu reino, no miramos hacia el futuro, sino miramos aquí y ahora y estamos diciendo, Señor, aquí y ahora, hágase tu voluntad. Pero a veces somos listos y decimos, Señor, se haga tu voluntad en la vida de los demás. Pero aquí el énfasis está, comience a hacer su voluntad en mi vida. Que se comience por mí. Que nos sometamos más y más a su voluntad. Eso es buscar el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Y todo este capítulo 6 de Mateo está enmarcado en lo que llamamos el Sermón del Monte, que son los principios de vida en el reino de Dios. Ese es el punto que he querido enfatizar, aunque también la respuesta continúa diciendo, en segundo lugar, además de reina, en segundo lugar, conserva y aumenta tu iglesia. Y tercero, destruye las obras del diablo y todo poder que se levante contra ti, lo mismo que todos los consejos que se toman contra tu palabra, hasta que la plenitud de tu reino venga, cuando tú serás todo en todos. ¿Por qué? Porque bien, aquellas personas que recibieron al Señor pusieron ramas para que el Señor pudiera pasar, o pusieron sus mantos para que el Señor pudiera pasar. ¿Qué hemos de nosotros poner delante del Señor para que el Señor pase? Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra rendición completa a Dios. En conclusión, hermanos, que nuestros gritos de celebración no sean una mera repetición de aquellos que gritaron en Jerusalén. Que nuestra conmemoración no sea simplemente otra vez como cada año hacerlo,
sino en esto, que nuestro Señor Jesús es Rey y ha iniciado su reino, y su reino ha iniciado en los corazones de aquellos que le llaman Señor. Pero los que le llaman Señor deben aprender a rendir sus vidas, a poner sus vidas a los pies de Cristo, pidiéndole cada día que su palabra se cumpla en sus vidas, que nos enseñe el Señor su voluntad, para que sea su voluntad la que cumplamos en nuestro matrimonio, para que sea su voluntad la que cumplamos en nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestros hijos, para que sea la voluntad de Dios la que cumplamos en nuestro trabajo, en nuestras actividades laborales, que sea su voluntad que hagamos en el momento que nos recreamos, que sea la voluntad de Dios también en las decisiones políticas, que sea la voluntad de Dios también que nos guíe en todos los ámbitos, hermanos, en la manera que vestimos, en la manera que hablamos, en la manera que nos dirigimos a los demás, porque toda nuestra vida debe proclamar el reino de Dios en esta generación. Por eso también en el Sermón del Monte al inicio se presentan esas famosas palabras de nuestro Señor, que nosotros somos luz y sal de la tierra. Ser parte del pueblo de Dios impone sobre nosotros una gran tarea, porque si proclamamos por Rey aquel que entró en Jerusalén y del cual leemos aquí en las Escrituras, en los pasajes que hemos leído, si eres ciudadano del reino, entonces también eres un heraldo del reino, para que a donde sea que tú vayas y hagas lo que tú hagas, manifieste que tu vida le pertenece a ese Rey, que has rendido tu vida a ese Rey. Por lo tanto, no es un día solo para las proclamas, es una vida completa, la vida nuestra completa para las proclamas de que Él es mi Señor, de que Él es mi Rey. Enséñenos pues el Señor su voluntad para que andemos en ella. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, tú escudriñas los corazones y conoces nuestras expectativas respecto de ti, Señor, de por qué hemos seguido como aquellos que te seguían durante tu ministerio, Señor Jesucristo, de lo que buscaban aquellos que comieron pan y comieron peces, de lo que esperaban aquellos que gritaron en la entrada a Jerusalén, de lo que esperaban aquellos discípulos que se acercaron para pedir ser colocado uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Nosotros qué buscamos, Señor? Cuando hemos dicho que te amamos, que te seguimos, que queremos estar contigo, Señor, ¿por qué? Tú escudriñas los corazones y sabes nuestro porqué. Si ese porqué, Señor, ha sido más bien pensando en nosotros y siguiéndote porque queremos seguir comiendo pan y peces, cambia nuestra manera de pensar, Señor, y ayúdanos a ver tu señorío, tu reino, tu autoridad sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a conducir nuestra vida en cumplimiento de tu voluntad. Perdona, Señor, todo aquello que hemos hecho por capricho nuestro, poniendo nuestro interés o nuestra voluntad antes que la tuya. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona cuando hemos buscado nuestros intereses antes que los tuyos. Y enséñanos, Señor, a vivir como súbditos de tu reino, para gloria tuya. Y sea acrecentado tu reino entre nosotros, y sea expresado tu reino, tu señorío en la vida nuestra, para que todo el mundo vea quién eres tú, en quien creemos, en quien ponemos nuestra fe, nuestra vida, y quien nos guarda y nos cuida todos los días. Bendito seas, Rey nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Huestes del Rey,
Entonemos el himno número 192 en respuesta a este mensaje de esta tarde. Himno número 192. De la parte del culto y los sacramentos, himno 192.